Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Diana. El día de hoy vamos a estar viendo el principio del Letelier. Yo junto con mi equipo que está conformado por Ángel, Marla y Daniela. Bueno, primero para entender este tema tenemos que saber qué es y por qué ocurre este fenómeno en los sistemas en equilibrio. Y bueno, para esto mi compañera Daniela va a estarles dando un pequeño resumen sobre qué trata, bueno, sobre qué es y por qué ocurre. ¿Qué es el principio de Le Chatelier? Le Chatelier establece que si un sistema en equilibrio químico es perturbado por un cambio en concentración, presión, volumen o temperatura, el sistema reaccionará desplazando su equilibrio a la dirección en la cual se minimice ese cambio, buscando restablecer un nuevo equilibrio. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Sucede ya que todo sistema en equilibrio químico tiende a ser estable y tener mínima energía libre. Algún cambio externo introduce el desequilibrio energético o de concentración. El sistema se desplaza para compensar ese exceso o déficit, dando una situación más estable. Un ejemplo fácil de entender sería el de una balanza en equilibrio. Si pones más peso de un lado, la balanza se inclina. Para compensar ese desequilibrio, necesitas poner más peso del otro lado, llegando al equilibrio. Muy bien, después de entender estos ciertos puntos, podemos pasar al siguiente paso, que es entender qué pasa cuando se agrega o se elimina un producto o un reactivo. Para esto vamos a poner ciertos ejemplos que nos van a ayudar a entenderlo un poco mejor. Bien, el principio de Le Chatelier nos dice que cuando perturbamos un equilibrio, el sistema responde para contrarrestar el cambio y restablecer el equilibrio. Es decir, ¿qué pasa si agregamos un reactivo o un producto? Si agregamos más cantidad de una sustancia, el equilibrio se desplazará en la dirección que consuma esa sustancia. Si agrego reactivo, el equilibrio va hacia los productos. Si agrego producto, el equilibrio va hacia los reactivos. Un ejemplo de esto es la siguiente ecuación. Nitrógeno gaseoso más 3 hidrógenos gaseosos que reaccionan para formar dos moléculas de amoníaco gaseoso. Si añadimos más nitrógeno, el equilibrio se mueve hacia la derecha, produciendo más amoníaco para consumir el exceso de nitrógeno. Pero, ¿qué pasa si eliminamos un reactivo o producto? Si quitamos una sustancia, el equilibrio se desplazará para producir más de esa sustancia. Si elimino un reactivo, el equilibrio va hacia los reactivos, o sea, hacia la izquierda. Si elimino un producto, el equilibrio va hacia los productos, o sea, hacia la derecha. Un ejemplo de esto es con la misma ecuación. Si eliminamos amoníaco, que en este caso es un producto, el equilibrio se mueve hacia la derecha para producir más amoníaco y compensar la pérdida. Bien, después de haber quedado claros estos ciertos puntos, ahora vamos a pasar con mi compañero Ángel que nos va a explicar un poco sobre cómo influye el número de moles de gas en el equilibrio y cuál es la diferencia entre aumentar presión y volumen. Cuando hablamos de reacciones gaseosas, la presión y el volumen juegan un papel muy importante en el equilibrio químico. Según el principio de Le Chatelier, si cambiamos la presión o el volumen del sistema, responde para contrarrestar el cambio. La regla es sencilla: aumentar la presión o disminuir el volumen favorece al lado de las reacciones donde hay menos moles de gas. Disminuir la presión o aumentar el volumen favorecen el lado con más moles de gas. Si los moles de gas son iguales en ambos lados, la presión o el volumen afectan al equilibrio. Un ejemplo clásico es la síntesis del amoníaco. Aquí la podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos 4 moles de gas
en la parte de los reactivos y aquí tenemos 2 moles de gas en la parte de los productos. Si aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia la formación del amoníaco, por ejemplo, de aquí hacia acá. Y porque hay menos moles. En cambio, si reducimos la presión, se favorece al lado de los reactivos donde hay más moles de gas, de aquí hacia acá. En conclusión, más presión, menos moles, menos presión, más moles. Muy bien, ahora vamos a pasar con mi compañera Marla, que nos va a explicar un poco acerca de qué pasa con el cambio de temperatura y cuál es la diferencia de las reacciones endotérmicas y exotérmicas, y además un ejemplo en donde se indica la entalpía, para que nos quede un poco más claro. Hola, yo soy Marla Ramírez Bautista y yo les voy a explicar el tema de el efecto de los cambios de temperatura en las reacciones químicas. Primero hay que entender cómo es que el cambio de temperatura puede llegar a tener cierto efecto en las reacciones. Por ejemplo, si la temperatura la aumentamos, en realidad le estamos dando más energía a las moléculas para que choquen como más fuerte y puedan reaccionar. En cambio, si la temperatura la bajamos, pues reducimos esa energía y hace que se haga como más la reacción más lenta y en cualquier momento pueda parar. Ahora, para representar a las dos diferentes reacciones que son endotérmica y exotérmica, vamos a hacer como un pequeño dibujito. Para poner exotérmica vamos a usar el plumón morado y lo vamos a poner de este lado. Entonces, como está de ese lado en el calor, se representa la exotérmica como negativo. Y pues su definición pues es una reacción que libera pues calor. O sea, además de dar productos, también suelta energía en forma de calor. Bueno, vamos a representar de azul la endotérmica, que va a estar de este lado y va a ser positivo. No sé si se logra ver. La endotérmica va a estar de este lado, o sea, positivo y negativo. El concepto de endotérmica es como una reacción que, a diferencia de exotérmica, que esta libera energía, la endotérmica absorbe energía. O sea, es como si chupara la energía que hay alrededor, pues para que pueda esta como poder suceder. Ahora, si se tiene más dudas respecto a esto, en el lado endotérmico, ¿por qué es positivo? Endotérmico es positivo porque entra junto con el calor, o sea, es como si fuera otro reactivo más que la reacción necesita. Y el exotérmico es negativo porque sale junto con el calor, o sea, la reacción libera energía. Entonces por eso es negativo. Aquí el otro tema es, ¿cómo se trata el calor? ¿Como reactivo o como producto? En las reacciones endotérmicas, el calor aparece al lado de los reactivos porque la reacción lo necesita para empezar o para continuar. Ya gráficamente sería el siguiente concepto de la reacción exotérmica. Es que a diferencia de acá, el calor se coloca como producto porque la reacción lo libera al final. Y ya gráficamente sería como, cambiamos de color al morado. Y pues es casi lo mismo, producto más calor proactivo.
Bueno, no me ocupo, pero entonces queda que en las reacciones endotérmicas el calor aparece al lado de los reactivos, porque la reacción lo necesita para continuar o para empezar. Y en las reacciones exotérmicas, el calor aparece al lado de los productos, porque se está generando junto con las sustancias finales. Bueno. Muy bien, dicho esto, espero que haya quedado claro sobre qué es el principio del Le Chatelier y que hayan quedado claros ciertos puntos que son importantes en este tema. Espero que les haya gustado y hayamos podido aclarar algunas dudas.